El libro que escribí, La Reconquista del Pacífico, Invasión, Inversión, Impunidad. Como todos los libros que he escrito, mira este conflicto en términos económicos, porque la economía es importante. A veces se dice que hay desplazamiento porque hay guerra, y eso no es cierto. La guerra existe para que haya desplazamiento. El propósito de la guerra es desplazar a la gente de sus tierras codiciadas por otros. En el caso de ustedes, de hecho todo Pacífico, hasta cierto punto el Estado colombiano los dejó a ustedes en paz durante muchos años, porque esas tierras en ese momento no eran codiciadas, no tenían mayor propósito. Hoy día eso ya no es la situación, ni siquiera con los barrios recuperados al mar, que son barrios como ustedes conocen, barrios de gente pobre. Y uno pensaría, ¿por qué alguien quiere desplazar a una gente de un barrio pobre? Porque hay unos planes económicos para generar riqueza y ganancia con los proyectos que hay, la expansión del puerto y el malecón. Y en otras partes del Pacífico tenemos los proyectos de palma africana y tenemos los proyectos también mineros, sobre todo en el Chocó, pero también aquí cerquita. Ayer me contaron que yo estuve en López de Micay hace 2 años, y allí desde la casa parroquial había una vista hermosa del río. Ya no hay, porque ya han entrado las empresas mineras, porque una tierra que antes no lo querían, estaban contentos de dejar esta tierra a ustedes, hoy día genera mucho ingreso para gente que no es de la región. Y de eso quería hablarles un poquito, porque cuando hablamos de los problemas en Colombia, siempre hablamos de los colombianos. Cuando hablamos de los sicarios, por ejemplo, si vamos a hablar de los sicarios de Buenaventura, puede salir el nombre de HH. Pero HH no actuó solo. HH trabajaba para gente que jamás ha pisado a Buenaventura. HH actuaba dentro de una dinámica escrita por gente que inclusive, gente extranjera, que inclusive tendría dificultades a ubicar esta ciudad en un mapa. Entonces hay que tener ese elemento internacional. Y su historia del puerto y del malecón no empieza en Colombia. Empieza en los años 70, en Estados Unidos y Inglaterra. ¿Qué pasó allá? En el año 79, Margaret Thatcher llega a ser la primera ministra de Inglaterra. Y Ronald Reagan, en el 80, llega a ser el presidente de Estados Unidos. Y ellos tienen una política que dice, el Estado es malo. Como ellos el Estado venía invirtiendo en salud, educación, industria, etcétera, etcétera, desde la Segunda Guerra Mundial. Y ellos llegan y dicen, no, eso hay que cambiar. El Estado es malo, entonces vamos a privatizar la salud, por ejemplo. Y que lo hicieron, no tanto en Inglaterra, pero en Estados Unidos sí. Porque ni siquiera la ley SIN la escribió Uribe Vélez. Copió y pegó legislación extranjera. Pero la cosa es que, como el Estado ya era malo, la idea era de privatizar todo. Y aquí a ustedes, cuando yo estaba haciendo el libro, uno encuentra documentos del gobierno que echa la culpa a los sindicalistas. Dicen que ganaban demasiado. Echa la culpa a la gente. Dicen que el puerto no era rentable. Esa no es la razón. Porque cuando empezaron a privatizar las empresas estatales que generaban ganancias millonarias cada año.
para el mismo Estado. Privatizaron gas natural en Inglaterra, telecomunicaciones, los ferrocarriles. Y hoy día el ferrocarril de Inglaterra recibe más subsidios del gobierno de que cuando era una empresa nacional. Entonces ese argumento de que esas empresas no son rentables y por eso las privatizamos, eso no es cierto. Si privatizan por una sencilla razón, hay gente que quiere hacer ganancias con esas empresas. En el caso de ustedes, aquí con la sociedad portuaria, esa es propiedad no de un colombiano. Esa empresa pertenece al grupo TCB. TCB es una empresa de la ciudad de Barcelona en España. Tienen 10 puertos, 2 en España, donde privatizaron los puertos. Tiene algunos en México y aquí tiene Buenaventura. Ese puerto no se privatizó porque la empresa no era rentable, se privatizó por una sencilla razón. Había gente de fuera que quería hacerse ganancias y negocios con ese puerto. ¿Y quién le dijo eso? ¿Quién sugirió que hay que privatizar el puerto? Tampoco eran colombianos. En el año 85, el Banco Mundial, que ya aceptaba y aplicaba las políticas de Reagan y Thatcher, te privatizaba todo. Pero todo, hasta el agua. Que en muchos países el agua era una empresa nacional. Y en algunos países sigue siendo, de hecho. El Banco Mundial dio un préstamo al gobierno colombiano de 49 millones de dólares en el 85. Y con esa plata mejoró el puerto, trajo grúas nuevas, etc. Nada más terminar el trabajo, el Banco Mundial dice el gobierno colombiano en 1990, Colpuertos no es viable. Colpuertos no es viable, hay que privatizarlo. Y lo privatizaron. Y ustedes hoy día tienen un puerto que ya no paga los sueldos que pagaba antes, porque ellos, los del Banco Mundial y de los gobiernos extranjeros, casi todos, ven la ganancia para sus países como la prioridad. No miren al bienestar de ustedes. Entonces ellos, cuando privatizan el puerto, bajan los sueldos y nunca preguntan la rentabilidad para quién. Ustedes saben de eso más que yo, porque lo vivieron. Cuando privatizan el puerto, caen los sueldos. Como el trabajador portuario ya no gana como antes, gasta menos en las tiendas del barrio, gasta menos en ropa, en transporte, en comida, etc. Y eso tiene un impacto para ustedes. Inclusive los que no tienen relación con el puerto, cuyos familiares no trabajan en el puerto, eso los impactó a ustedes. Hasta el punto que el ingreso por persona en Buenaventura, es decir, que todo lo que gana la gente aquí, dividido por la cantidad de gente de la ciudad, resulta en 200,000 pesos mensuales. Eso es lo que llaman los economistas el ingreso per cápita. Hace poco vinieron aquí los embajadores de la Unión Europea y fueron a las casas de pique y mostraron su solidaridad con ustedes. Y punto seguido le dicen, también queremos conocer el desarrollo del puerto que va a traer la equidad social. O sea, por un lado le dicen que están en solidaridad con ustedes frente a los asesinos, pero por el otro lado dicen que ellos apoyan el proyecto económico que en alguna medida explica el por qué HH llegó aquí. Aquí no llegó por nada. Aquí llegó porque había intereses económicos en juego. Y no me refiero al narcotráfico, aunque eso también es un interés económico. Los paramilitares llegaron al Pacífico por el tema del oro. Y en el caso de Buenaventura, por el puerto,
y el malecón. Nunca hablamos, cuando miramos el conflicto en Colombia, de esos actores que toman decisiones. Por ejemplo, ustedes saben que hay empresas mineras invadiendo los consejos comunitarios. ¿Y por qué? ¿Por qué están invadiendo los consejos comunitarios? ¿Quién creó las circunstancias en que llegan los paramilitares y las empresas mineras a esas zonas? Les explico. El Banco Mundial, por un lado, en toda América Latina, porque lo que pasa aquí pasa en otros lados, en toda América Latina promovió varias cosas. Uno era la liberalización de la minería, porque antes en Colombia era muy difícil que una empresa minera entrara aquí, muy complicado legalmente. Entonces dije, no, eso hay que cambiar. También hay que cambiar los flujos de capital. O sea que yo soy una empresa y aquí yo gano $100 millones. El gobierno colombiano tiene que permitirme llevar esa plata para afuera. Eso lo hizo el Banco Mundial. El código minero que ustedes están sufriendo en este momento, no lo escribieron, bueno, de hecho técnicamente lo escribieron unos colombianos, una empresa de abogados. Pero el estudio de viabilidad, de factibilidad de esa ley, lo pagó el gobierno canadiense, que es el principal país minero del mundo. Entonces, cuando miramos al conflicto colombiano, porque a veces a mí, por ejemplo, mis parientes no entienden que yo vivo acá. Y menos si les digo que me muevo por Buenaventura y los van a recuperar, más no lo entenderían para nada. No entienden eso. Porque dicen que el país es muy violento. Y hay peligro. Y yo le digo, sí, este país es violento. Es violento, mamá, porque el gobierno que tú elegiste con los otros gobiernos lo hizo violento. No es una falencia de la población colombiana que aquí hay casas de pique. Es el resultado de decisiones tomadas en otras partes que creen condiciones donde la gente de las empresas quieren llegar a los consejos comunitarios para sacar su oro. Pero las comunidades se oponen, algunas. No se preocupen. Ahí tenemos hombres armados para arreglar esa situación. Y alguien puede pensar que estoy exagerando. Ya hemos tenido investigaciones de varias empresas. Es difícil de comprobar los nexos porque ellos se cuidan en salud. Salvo la empresa chiquita en el norte del Chocó, quien sí reconoció que financió el paramilitarismo, también reconoció que permitió que 6,000 fusiles entraran por su puerto, de su propiedad, para la UC. Y como aquí, cada 2 por 3 piden a colombianos en extradición por delitos menores. Ningún gerente de Chiquita Brands ha sido extraditado a Colombia para que le juzguen por el financiamiento de una organización terrorista como fue la SAUC. ¿Sí? Y es que cuando miramos la violencia en este país, hay que mirar a esos actores económicos y los políticos. Hace muchos años, en el año 61, el Estado de Israel juzgó al criminal nazi Adolf Eichmann y luego lo ejecutaron. Una escritora, Hannah Arendt, estuvo ya en su juicio y inventó una frase: la banalidad de la maldad. ¿Qué quiere decir ella con eso? Eichmann era un nazi convencido, de alto rango, nunca apretó el gatillo en su vida, nunca echó gas a una cámara para matar a nadie. ¿Qué hacía Eichmann? Movía papeles como burócrata, y él movía papeles, y según lo que él mismo reconoció y de que se jactó, él mandó moviendo papeles a 400,000 personas a su muerte.
pero nunca mató a nadie, personalmente. Sino tomó una decisión burocrática. Por supuesto, los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no están calculando mandar people a su muerte, eso sí. Pero sus políticas matan a miles de personas. No es por nada que un ex consultor del Fondo Monetario Internacional, John Perkins, escribió un libro que se llama Confesiones de un sicario económico. Porque él, como funcionario del Fondo Monetario Internacional, cambiaba las políticas de salud, las políticas de agua, las políticas de educación, etcétera, etcétera, en muchos países. Y moría gente. Y aquí, la decisión de privatizar ese puerto no se tomó en Colombia, se tomó en otra parte, en las oficinas del Banco Mundial. Fue el Banco Mundial quien dijo al gobierno que hay que privatizar el puerto. En el caso de Malecón, el Malecón quieren hacer, dicen, un complejo turístico. Y para eso hay que echar a la gente de sus barrios. Eso no es nuevo. Mi propia ciudad, donde mi abuela y mi mamá se criaron, la casa donde se crió mi mamá, ya no existe. Porque era una casa, era un barrio que vivía del puerto, hasta que introdujeron los contenedores y se cayó el trabajo, aumentó el desempleo, la criminalidad y el consumo de drogas. Pero la casa ya no existe. En su lugar hay un apartamento de lujo. ¿Dentro de qué? Dentro del Centro Internacional de Servicios Financieros. Echaron a toda la gente del barrio, porque el barrio no era bonito. Las casas eran de mala calidad, decían. Pero esa no era la razón. Echaron a mi familia de ese barrio para poner un centro internacional financiero. En el punto más álgido de la bonanza en el país, los apartamentos llegaron a valer más de $1,5 millones. Entonces, lo que ustedes les proponen con el Malecón ya es experiencia cantada en muchos países. Muchos países lo han vivido. Cuando le echan a uno, ¿qué es lo que pasa? Se encarece la vida cerca del Malecón. No solo los que viven en los terrenos recuperados del mar. Pero cuando pongan el Malecón y las casas bonitas y las tiendas y los restaurantes, las casas de los pobres que viven ahí cerquita, ya se encarecen. Parece increíble, pero en muchas ciudades del mundo hay gente muy rica que hoy día viven en barrios que antiguamente eran barrios obreros, barrios populares. Por supuesto, arreglan la casa, arreglan la tubería, la luz, todo, para hacerlo más bonito. Pero ese fenómeno es un fenómeno internacional y es la misma gente haciéndolo para afuera que acá. Como les dije, el grupo TCB, dueño de la sociedad portuaria, aquí en Buenaventura, es dueño a la vez de 10 puertos en total. Entonces, cuando yo miré en el libro qué estaba pasando aquí, yo sí que acuso a HH. Hay que acusarlo. Hay que juzgarlo. Lo que no había que hacer jamás era mandarlo a Estados Unidos por narcotráfico, cuando el hombre, por sus propias palabras, tenía centenares de muertos encima aquí, nomás en esta ciudad. Hay que juzgarlo, pero también hay que tener en cuenta quiénes son esos personajes banales, moviendo papeles, que no tienen en cuenta qué es lo que está pasando y cuáles son los impactos. Y no es que no sepan. Los mismos documentos del Banco Mundial dicen, cuando privatizaron el puerto aquí en Buenaventura, que se creó, según ellos, algo de desempleo. Sí, que afectó el ingreso de la gente. Ellos saben. Pero aquí en este país jamás lo vamos a juzgar, ni tenemos en cuenta qué es lo que está pasando. Ustedes son víctimas de una guerra, pero también son víctimas de algo más.
son víctimas de una postura ideológica que dice que todo hay que privatizar. Todo tiene que tener un valor económico, no para el que vive. El que vive en los espacios humanitarios, los puentes Nayero, no está pensando en cuánto vale su casa si aplican el malacón. Está pensando dónde voy a vivir. Pero ellos han hecho los cálculos de cuánto se puede generar, cuánto dinero, cuánta ganancia, cuántas empresas extranjeras pueden invertir en eso. Hacen ese cálculo y deciden hacer el proyecto sin tener en cuenta cómo afecta a la gente de la zona, porque hay que poner un valor a todo. Entonces, hoy día, tenemos una situación donde Chocó ya es el principal productor de oro en el país. El principal. Produce mucho más que Antioquia. ¿Aquí hay agua? Qué pena, pero hace calor. Produce mucho más que Antioquia. La violencia, cuando invadan a esos consejos comunitarios, tiene dos fuentes, dos razones. Uno es el cambio en la legislación para permitir que los mineros llegaran allá y que exportaran sus ganancias a otro país. Y lo otro es que los consejos comunitarios no son entidades territoriales como los resguardos indígenas. Realmente existen, pero no tienen la fuerza legal ni física de imponerse cuando viene una empresa minera. No deciden. Y eso en parte también explica la llegada de esas empresas y la violencia que genera. ¿Dónde creen ustedes que va el oro de Chocó? A Quibdó no. Ojalá. Si fuera Quibdó, por lo menos uno podría decir que está en la caja agraria de Quibdó. Pero el oro va a varios puntos del mundo. Mercado de metales, Nueva York. La bolsa de intercambio de metales de Londres y Zurich. Y cuando venden el oro en Zurich, ¿dónde ponen esa plata? La empresa no dice al gobierno colombiano, uy, el año pasado yo vendí $100 millones, que se ve poco, de hecho, para una mina, para las multinacionales, que vendí $100 millones de oro del Chocó. Y tengo la plata en Zurich y ahorita le voy a hacer una transferencia internacional a Colombia para que gocen y beneficien los colombianos de esa plata. No, 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 señor. Esa plata se va para afuera. Entonces, cuando le hablan a uno y le dicen que no, que bien que Chocó produce tanto oro, porque Chocó exporta tantos millones, hay que escuchar la palabra clave. Exporta. Quiere decir que ya no está en Colombia. Y se vende, ¿dónde? En Nueva York. Y ahí se queda la plata. ¿Sí? Porque hay una cosa curiosa. Yo como una multinacional podría exportar toda la plata que quiera a Nueva York. Si intento mandar apenas 20 millones de pesos a una cuenta en Colombia, me pone toda una serie de trabas por si acaso estoy lavando activos. Pero las multinacionales para sacar la plata no le ponen ninguna traba. Hay otro problema, otro tema que afecta más a las zonas rurales, que es la palma. Y la palma también es paramilitar. Eso sabemos porque en el Chocó, Vicente Castaño ya reconoció que él llevó a los empresarios allá a expulsar a la gente de los consejos y poner las siembras de palma. ¿Con cuál plata? Con la plata del gobierno colombiano, los subsidios que existen. ¿Quién dijo al gobierno colombiano que hay que dar subsidios a la palma africana? ¿Alguien quiere? ¿No? ¿Cómo? Banco Mundial,
Fondo Monetario, ¿sí? Y las empresas. Hubo una cosa en los años 50. Mira cuán lejos en el tiempo vamos para entender la violencia aquí en este país. Para entender la HH. Nos remontamos a una época cuando el hombre apenas, de hecho, ni había nacido. En los años 50 hay una cosa que llama la Revolución Verde, que es una revolución de la agricultura, donde a punto de químicos, ¿sí? Y abonos y plaguicidas y herbicidas, cambiaron la agricultura en Estados Unidos y Europa para producir masivamente granos, arroz, frijol, lenteja, sorgo, etcétera, etcétera. Y dijeron a los gobiernos, a países como Colombia, ustedes lo que tienen que hacer es dejarnos a nosotros vender nuestros productos baratos en su país y ustedes venden productos que nosotros no podemos cultivar, como la palma. Es lo que los economistas llaman ventaja comparativa. Colombia, por su clima, puede cultivar palma y cacao y otras cosas. Estados Unidos no. Entonces decidieron que países como este no debe cultivar comida para su gente, sino debe cultivar cosas de lujo como el aceite de palma para mercados extranjeros. O en el caso, por ejemplo, no siempre son grandes plantaciones. Este proyecto en Cauca, Popayán hoy día está rodeado de espárrago, algo que no forma parte de la dieta de ustedes. Es una planta del Mediterráneo que lo comen los españoles y los italianos. Pero los españoles e italianos están comiendo espárrago cultivado en Popayán. Y ustedes a cambio compran su comida de fuera. De eso se trata el Tratado de Libre Comercio. Y el gobierno viene preparando para eso desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos los cultivos de palma en el Chocó y tenemos cultivos de palma en el Tumaco. Y hay gente, palmeros principalmente, que dicen, sí, listo. La palma de Chocó está relacionada con la violencia, con el alemán y Vicente Castaño. Pero la de Tumaco no. Y eso sencillamente no es cierto. La misma gente de la zona les explica que cuando los paramilitares llegaron aquí, estaban llegando también a Tumaco. Se reunían en las fincas palmeras. Pero pasó otra cosa. En el caso de la palma, convencieron a ustedes correr con todos los gastos. ¿Eso qué quiere decir? Llegan las agencias internacionales, llegan a Tumaco, le dicen al campesino, siembra aquí 10 hectáreas de palma, yo le doy un préstamo para que usted lo siembra y mientras la palma, como la palma dure unos años en dar fruto y que usted vaya viviendo de eso. Luego usted recoge la fruta a costo suyo y me lo entrega para la multinacional o para la empresa grande aquí en Colombia. ¿Qué pasa cuando hay un problema con la palma? ¿Quién lo paga? Lo paga el campesino. ¿Cuál problema han tenido en Tumaco? La pudrición de cogollo. A ustedes les han dicho una gran mentira, que la pudrición del cogollo era debido a la fumigación de la coca. Eso no es cierto. La pudrición del cogollo existe en unos 8 o 9 países de América Latina, existe en África, de donde viene la palma, ¿sí? Y existe en Asia, todas zonas donde nunca ha habido fumigación. La pudrición del cogollo es un resultado natural del cultivo. De hecho, cuando empezaron a convencer a los campesinos a sembrar palma, ya había 4,000 hectáreas afectadas por la pudrición. Pero no importa.
pierde no es la empresa, quien pierde es el campesino. Entonces, ¿qué dijeron al campesino? No, eso es un problema de la coca. No se preocupen, la próxima vez aseguremos que no se fumigue y no habrá problema. Segundo, ¿y el campesino qué hizo? Listo. Y a los pocos años, ¿qué pasó? Se pudrió de nuevo y de hecho hoy se destruyó casi la totalidad de la palma de Tumaco, tanto que tuvieron que resembrar todo y hacer experimentos con los híbridos. Eso es el contexto del conflicto aquí. Es un conflicto netamente económico. Yo sé que las víctimas y parientes de víctimas que están aquí presentes no lo sienten así a nivel personal, porque uno vive la guerra en otra forma. Pero yo lo que les quiero decir es que cuando miramos para los culpables, que miremos más allá de los HH. Por supuesto que los castiguemos y que los encarcelemos. Pero yo quisiera saber ¿dónde están los que diseñaron la política minera? ¿Dónde están los que diseñaron la política palmera? ¿Dónde están los funcionarios del gobierno, generalmente de Uribe Vélez, que movieron papeles para que los paramilitares tuviesen subsidios estatales para sembrar la palma africana? ¿Dónde están ellos? Ni siquiera los nombramos. Porque cuando hablamos del conflicto y hablamos de reparación y hablamos de justicia y verdad, nunca estamos hablando de ellos. Y tampoco estamos hablando de las multinacionales. De pronto, alguna organización menciona a Chiquita Brands, porque Chiquita Brands ya lo ha reconocido. Pero las otras empresas como Coca-Cola, Drummond, etc. Drummond es una empresa minera del norte del país. Nestlé, todas esas empresas que tienen demandas en Estados Unidos por el asesinato de sindicalistas, a ellos no los mencionamos. Inclusive, en el contexto del conflicto, nos dicen que las multinacionales y los gobiernos extranjeros, donde llegan las ganancias de esas empresas, van a ser generosos con sus proyectos de reparación y ayudar con un proyectito acá y un proyectito allá y una casa de cultura y algún trabajo de memoria histórica. Ellos son los que beneficiaron del conflicto. Ellos no son actores neutrales en el conflicto. Como HH no es neutral, fue un actor armado del conflicto. Ellos son los actores económicos y los actores burocráticos. Esas personas banales de que se hablaba, Hannah Arendt, gente que jamás en su vida han apretado un gatillo, jamás han calculado hacer eso, pero con su trabajo y moviendo papeles y diciendo al gobierno que hay que privatizar, que hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, hay que expulsar a la gente de los barrios recuperados del mar. Ellos tienen una responsabilidad en este conflicto. El libro mío, la Reconquista del Pacífico, tiene el subtítulo de invasión, porque es una invasión nueva. ¿Sí? Es una reconquista, porque lo que estamos hablando ya ha pasado. Ustedes de pronto no saben, porque no sé. Cuando hablamos del oro, dicen que ustedes se van a hacer ricos con el oro. Eso no es cierto. ¿Cómo sabemos? Porque aquí en esta parte del mundo se están sacando oro desde hace siglos. Pero dicen, no, ya que están las multinacionales, será distinto. Al principio de este siglo, Chocó, solo el Chocó, fue el principal productor de platino a nivel mundial. La gente que vivía en cercanía de esas minas de platino siguen tan pobres hoy día como fueron al principio del siglo cuando llegó la multinacional. La multinacional no pagó regalías ni nada. Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando los precios cayeron y otros países como Rusia y Sudáfrica empezaron a producir de nuevo, se fueron. Sabemos que eso no les va a generar
un ingreso o riqueza a ustedes. Einstein había dicho que la definición de la locura es repetir algo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y aquí, a ustedes, y como digo, por eso se llama reconquista, les han conquistado tantas veces que ya sabemos cómo termina eso. No lo estamos imaginando o especulando. La historia nos dice. También se llama invasión, inversión. La inversión es en las minas, en La Palma, en el puerto, en el proyecto de Malacón. Y impunidad. Y la impunidad es porque no es solo porque HH no va a cumplir condena aquí nunca, porque lo que hizo en esta ciudad, ni Mancuso ni en otras partes. La impunidad es porque los actores económicos del conflicto jamás van a ser juzgados, ni siquiera sindicados, no, nada. Y los personajes banales ni lo contemplamos, ni hablamos de ellos. Entonces aquí en este país hay una deuda moral con el conflicto desde fuera. Y cuando le preguntan a ustedes si un día se tropiecen con un extranjero, que aquí ya están llegando más cada vez a este puerto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que cuando tropiecen con un extranjero y le pregunta por qué este país es tan violento, díganles, es porque ustedes lo hicieron violento. Muchas gracias.